Hola mis amados, bendiciones para todos y para todas. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Les habla el pastor Andrés y les invito a buscar en sus Biblias el texto de Marcos capítulo 10, los versículos 35 en adelante, que dicen así: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Jesús le dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Acaso podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Maestro, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me pertenece a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron este comentario, los demás discípulos, los 10 restantes, comenzaron a molestarse y a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta es la historia, el relato bíblico aquí en Marcos capítulo 10. Y yo quiero que en esta ocasión, por unos minutos, reflexionemos acerca de esta verdad, de lo que el Señor les enseñó a los discípulos y en este tiempo a nosotros. Tenemos que partir desde el punto de vista bíblico, el punto de vista de la doctrina bíblica. Y es ese concepto espiritual y físico y bíblico y todos los aspectos que podamos darle, de poder servir incondicionalmente, servir al Señor incondicionalmente, prestarle todo nuestro servicio al Señor, sin pretensiones, sin querer que el Señor pues nos tenga otra cosa. Estos dos discípulos, amados del Señor, el mismo Señor los llamó, y pues eran discípulos del círculo íntimo de Jesús. Pues tenían sus sueños, tenían sus pretensiones, tenían sus quereres, tenían su petición. Y era una petición tremenda, una petición que cualquiera podía decir que es una gran petición. Y era que en el reino de Dios, en la gloria de Dios, cuando el Señor Jesús estableciera su reino, porque ellos partían del hecho de que ser el Mesías, y el Mesías prometido iba a ser el rey porque venía del linaje de David. Ellos querían tener asegurado un lugar, un puesto
en el reino de Dios. Y por eso le dicen, Señor, que uno de nosotros esté a tu izquierda y el otro a la derecha. Y ese pareciera que fuera un deseo, un querer muy sano de estar cerca del Señor. Es bueno estar cerca del Señor. ¿Cuántos sermones, cuántas predicaciones no hemos oído de hombres y mujeres de Dios diciéndonos, busca la presencia de Dios, entre más cerca de Dios, entre más cerca del Señor? Pues estos discípulos querían eso. Pero, ¿con qué actitud? ¿Cuál era la motivación? Y Jesús, que capta el sentir de las palabras y el sentir del corazón. Jesús, que como Dios sabe cuáles son las intenciones del corazón, Él sabía que esta petición no era aquella de querer estar a los pies del Maestro, sino de querer tener protagonismo, querer estar por encima de los demás discípulos. ¿Por qué no dijeron ellos, mira Jesús, nosotros te pedimos que en tu reino pues le des el lado tuyo, los lados tuyos a cualquiera otro de nuestros compañeros? Y nosotros pues nos quedaremos por ahí en la orillita. No, ellos lo pidieron para ellos. Y eso quizás es lo que el Señor detecta de ellos. Y por eso les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y estar en la misma situación mía. Pero este hecho de tener ese lugar, ese no me toca a mí. Ese es un lugar, un sitio, una posición que solo se le dará para quienes están preparados. ¿Y quién ha preparado esos lugares? Bueno, el Señor tiene un plan con cada uno. El Señor tiene un plan con cada persona. Y por eso Dios a cada quien le dará según lo que Dios ha planeado y ha preparado. Por eso es importante que nosotros tengamos conciencia de a quién servimos y a quién servimos y de qué manera le servimos. Entonces, los demás discípulos se enteraron que ellos habían hecho esa petición al Maestro y se molestaron. Bueno, esa es otra actitud que yo creo no fue la mejor, porque, ellos también como que estaban celosos, estaban diciendo, bueno, ¿y estos por qué piden eso para ellos y nosotros por qué no pedimos? Y se molestaron contra estos dos varones de Dios. Pero Dios, que es grande, maravilloso, sabio, poderoso, los reúne a todos sus discípulos, los llama, los reunió y les dijo, bueno, siéntense aquí, escuchen lo que les voy a decir. Y dice Jesús a los discípulos, cuando los tiene reunidos, les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y se hacen grandes y toman posesión de los pueblos? Los reyes, los presidentes, los hombres que se creen poderosos se hacen como si fueran los dueños del mundo, como si fueran las personas que tienen dominio sobre la gente. Pero, dice Jesús, no será así en el reino de Dios. No será así en la iglesia de Jesucristo. Olvídense si ustedes están pensando que en el reino del reino de Dios es como en el reino del mundo. Olvídense, porque no es así. Y esa palabra es la que tenemos que oír hoy. Olvídense si ustedes están pensando que el reino de Dios, que en el reino de la iglesia, que en el mundo de Dios, si pudiéramos hablarlo así, es igual a como es en el mundo de las tinieblas o en el mundo político o en el mundo de Satanás. No será así, dice el Señor. No es así, es diferente. Porque allá,
allá los hombres se enseñorean de los hombres. Toman lugar y son los reyes y son los que mandan y son los que determinan. Pero en el reino del Señor es diferente. Y mire cómo dice, no será así entre los servidores del Señor. Entre vosotros no será así. ¿Por qué? Dice, el que quiera hacerse grande, porque de pronto hay ese deseo también, el que quiera hacerse grande entre nosotros los del pueblo de Dios, le tocará ser o hacerse el servidor de los demás. Aquí es invertido. Aquí no es el lugar, yo a la derecha y el otro a la izquierda y los demás me sirven. No, aquí es diferente. Dice el Señor, porque el que de ustedes, mis discípulos, quiera ser el primero, va a tener que ser vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre, que es Él, que es Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a toda la humanidad. Este es un principio bíblico. Este es un principio de, si yo quiero ser grande, tengo que ser el servidor. Porque en el reino de Dios es así. En el reino de Dios es que el que quiere ser el primero le tocará ser el último. En el reino de Dios no es que yo como pueda logro ser el primero y yo me adueño y tomo el poderío sobre los demás y por encima del que sea. No, Señor, en el reino de Dios no es así. Por eso el Señor nos está llamando a que nosotros comprendamos estas verdades. En la iglesia, en el ministerio del Señor, en el servicio al Señor, Dios tiene un lugar para ti, un lugar para mí. Dios sabe dónde tú encajas. Dios sabe dónde tú eres una persona fiel, que sirves, que haces la voluntad de Dios. Dios sabe dónde tú con tus dones y talentos, con tu servicio, eres la persona clave en ese lugar. Si tú estás pensando otro lugar donde tú no cabes, entonces ya vas en contra de los planes de Dios. Por eso es necesario que tú y yo nos ubiquemos en el servicio de Dios. La Biblia dice que nosotros los cristianos somos como si fuéramos los miembros del cuerpo. Que los ojos están en su sitio y ocupan su lugar y tienen su función, y los oídos también, y las manos y los pies, y cada órgano en nuestro cuerpo cumple una función y está en el lugar correcto porque Dios lo hizo así. Así dice la palabra de Dios que la iglesia es más o menos así, cada uno tiene su lugar. Tiene su lugar, y si Dios te llamó a ti y te puso como parte del cerebro, entonces tú tienes un buen lugar en la cabeza. Pero también si el Señor te puso por allá en las rodillas, entonces también tienes un buen lugar, porque desde ahí te adoras al Señor y buscas al Señor. Así que debemos estar contentos con el don, con el ministerio, con el talento, con el lugar donde el Señor nos ha ubicado, y Él es el único que te puede mover de ahí. Si Él te llama a un sitio y después te remueve a otro, y deja que Él te vaya removiendo de lugar en lugar y donde Él te necesita, pero no pretendamos nosotros cuestionar del lugar donde estamos, no pretendamos nosotros de pronto querer sobornar al Señor y decirle: Señor, mira, yo merezco estar allá donde está Julano y yo merezco estar, Señor, dame ese lugar que tiene Julano. No, deja que el Señor lo haga, deja que el Señor nos ascienda, deja que el Señor nos promocione, deja que el Señor te ubique, deja que el Señor te lleve de gloria
en gloria. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, hermano y hermana. Si tú captas esta reflexión de la palabra de Dios, seremos bendecidos si ponemos en práctica estas cosas. Por eso yo creo que estos discípulos aprendieron la lección. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El mismo Jesús no vino para ser servido. Él vino para servir a los demás. Y Él es nuestro Maestro y Él es nuestro ejemplo. Por eso sigamos ahí en el lugar donde Dios nos ha colocado y nos ha ubicado, sirviéndole al Señor, sirviéndole a los demás. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga, mi estimado y mi querido hermano y hermana, y que Dios te ayude y que Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Ahí donde estás, únete conmigo en esta oración. Dios, gracias por tu palabra. Jesús, gracias por tu ejemplo. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra, hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a no querer ser dueños, grandes, poderosos, sino siervos y siervas de ti y de los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.